Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que también yo iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y grandemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien, hermanos, estamos en la epístola del gozo. ¿Cómo hemos definido el gozo? Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es algo interno, basado en algo interno, la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando estamos conscientes día a día de la presencia de Dios en nuestra vida, hay plenitud de gozo. Felicidad es diferente. Felicidad es algo que se basa en cosas externas. Por eso que se esfuma tan rápido. Un regalo, una emoción fuerte. Eso nos da ese sentimiento de euforia llamado felicidad, pero rápidamente se va, porque depende de algo externo. Esa cosa externa se puede ir rápido, nos puede aburrir pronto, se puede volver rutina, pero la presencia de Dios en nuestra vida es continua, es constante, Él mora en nosotros, y por esa razón que el gozo debiera ser la experiencia continua del creyente. ¿Por qué muchas veces no disfrutamos del gozo? Porque hay 4 enemigos en la vida que nos tratan de robar el gozo, y de eso se trata Filipenses. Capítulo 1, ¿cuál es el primer enemigo del gozo? Las circunstancias nos pueden robar el gozo, pero una mente enfocada en Cristo nos puede ayudar a resolver este problema. Pablo dice, a pesar de que estoy sufriendo, a pesar de que estoy preso, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Capítulo 2, el segundo enemigo del gozo son las personas. Personas nos pueden robar el gozo, pero el ejemplo de personas buenas nos pueden animar y llenarnos de gozo. El ejemplo de Jesús, versículos 1 al 11. El ejemplo de Pablo, versículos 12 al 18, y donde hablamos la semana pasada de cómo ser luminarias en este mundo. Y en esta mañana vamos a ver versos 19 al 30, el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Personas nos pueden robar el gozo o nos pueden dar el gozo, devolvernos el gozo, inspirarnos hacia el gozo. Capítulo 3. ¿Cuál es el tercer enemigo del gozo? Las cosas materiales nos pueden robar el gozo. Las cosas que no tenemos y que quisiéramos tener nos pueden robar el gozo. Pero Pablo nos enseña a tener una mente espiritual. Una mente espiritual pone primero lo espiritual, segundo lo mental y tercero las cosas materiales. Pero una mente carnal que le roba el gozo a usted, poniendo primero el dinero y las cosas materiales de este mundo, pone en primer lugar lo carnal, lo material. En segundo lugar, lo mental, y en último lugar, lo espiritual. Anulando lo espiritual y en segundo lugar lo mental. Pero ¿sabe cómo? Justificando las malas acciones y el hecho de tener como primera prioridad las cosas materiales. Capítulo 4, las preocupaciones. Son el último gran ladrón del gozo. Las preocupaciones nos pueden robar el gozo, pero Pablo nos enseña a tener una mente sujeta al Señor. Capítulo 2, capítulo 3, una mente espiritual, y capítulo 4, una mente asegurada en Dios. Una mente asegurada en Dios es lo único que nos puede dar paz en medio de nuestras
preocupaciones. Así que, llegando al capítulo 2 y a estos versículos 19 al 30, vamos a hablar en esta mañana de cómo ser un creyente que comunica gozo a los demás. Pensemos un momento en nuestra propia vida. ¿Soy un creyente que comunica gozo a los demás? ¿O soy un creyente que cuando llega a un lugar dicen, oh, ya llegó X? ¿Soy una persona esperada por los demás? Aquí viene este hermano, esta hermana, que nos llena de gozo. ¿Por qué no vino esta persona hoy? Esta persona siempre que la veo me llena de gozo. ¿O soy una persona que produce la reacción contraria? En esta mañana veremos que la voluntad de Dios es que seamos hermanos que comunican gozo. Que nuestra vida sea un comunicador de gozo. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí tenemos el maravilloso ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Versículos 19 al 24, el ejemplo de Timoteo, de cómo ser un creyente que comunica gozo. Ese hermano que queremos ver, que ansiamos ver, que lo echamos de menos. ¿Sabe por qué? Porque siempre que lo vemos nos comunica gozo, nos llena de gozo. Versículo 25 al 30, el ejemplo de Epafrodito, de cómo ser un creyente que comunica el gozo. Gozo, lo repetimos una vez más, es el sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y hermanos, recordemos que aunque a veces no lo sintamos, el Señor está ahí igual. Lo que pasa es que a veces nosotros contristamos al Espíritu Santo por nuestra pecaminosidad, por nuestra falta de vida espiritual, por nuestra falta de oración, de lectura de la palabra de Dios. Y por eso es que a veces sentimos, el Señor no está conmigo. Pero hermanos, el Señor siempre está. Él siempre está. Y recordar que Él está nos devuelve inmediatamente el gozo. Y ahora, ¿cómo ser hermanos y hermanas que comunican este gozo? Versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En primer lugar, un creyente que comunica el gozo es una persona que se interesa sinceramente por los demás. Es alguien que se interesa sinceramente por los demás. Y esto, hermanos amados, se comunica. Se siente hacia los demás cuando somos hermanos que tenemos un sincero interés por los demás. ¿Recuerdan la comunión del Evangelio? Tener a los hermanos en la mente, tener a los hermanos en el corazón y tener a los hermanos en nuestras oraciones. Tener a los hermanos en la mente significa recordarlos en la semana, tenerlos en la mente. Segundo lugar, en el corazón, hacer cosas prácticas por los hermanos, dentro de nuestras posibilidades. Y tener en las oraciones a nuestros hermanos. Ojalá todos nosotros pudiéramos tener una lista, ¿no?, de oración pegada en algún lugar de nuestro hogar por todos los hermanos por los cuales tenemos que orar. Hermanos, un interés sincero por los hermanos. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 16, donde veremos el origen del hermano Timoteo. ¿Cuál es el origen de Timoteo? Pablo está comenzando un segundo viaje misionero. La iglesia de Antioquía lo ha enviado como su misionero. Y muchas iglesias, ahora que está escribiendo la epístola a los filipenses, han sido fundadas por Pablo, oran por él, y no solamente eso, ofrendan para su ministerio. De hecho, la epístola a los filipenses es básicamente una carta de gratitud de Pablo a la iglesia de Filipos. ¿Por qué? Porque le enviaron una ofrenda y eran una iglesia que lo apoyaban a él en su ministerio, aun cuando él estaba preso. Y aquí, retrocediendo algunos años, estamos comenzando el segundo viaje misionero. Pablo ya había pasado por Derbe, Listra, y cuando vuelve en su segundo viaje misionero, encuentra a este joven Timoteo. Han pasado aproximadamente 3 años desde el primer viaje misionero, que él volvió a la iglesia, dio informes a la iglesia, y ahora sale una vez más a un segundo viaje misionero. Mire lo que pasa. Versículo 1 de Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Era un joven, se había convertido recientemente, no más de 3 años como creyente. ¿Y qué decían todos los hermanos de la iglesia de él? Un buen testimonio. Era un joven que tenía buen testimonio. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En segundo lugar, vemos aquí que Timoteo era un hombre que estaba dispuesto a entregar sus derechos por la causa del Evangelio. Él no tenía por qué tomar el voto de la circuncisión. Era mitad judío, mitad gentil. Podía no haberlo hecho, pero lo hizo. ¿Por qué? Para no ser de tropiezo a los judíos que predicaban el Evangelio. Porque los judíos podrían tomar esto como una excusa para decir, no te vamos a escuchar, Pablo, y a Timoteo, porque ese Timoteo que es tu compañero de ministerio no es circuncidado. Y con tal de poder tener libre entrada para poder predicar el Evangelio con plena libertad y sin que haya ningún obstáculo, Timoteo estuvo dispuesto a entregar sus derechos y tomar este voto. En tercer lugar, vemos aquí que Timoteo inmediatamente era un siervo útil ayudando a Pablo, al punto de que el ministerio de Pablo creció y las iglesias eran confirmadas y aumentaban cada día en número. Un joven, pero a pesar de ser joven, un gran siervo de Dios. Y en primer lugar vemos aquí en Filipenses que él era un hombre interesado sinceramente por los hermanos. Esa es la primera cualidad que vemos aquí para ser un creyente que le comunica gozo a los demás. Un creyente que yo puedo decir, qué bendición que es esta hermana, o qué bendición que es este hermano. Me comunica el gozo del Señor. En primer lugar, interés sincero por los hermanos. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, lo que acabamos de leer en Hechos 16. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. En segundo lugar, podemos ver aquí que una segunda cualidad de Timoteo como comunicador del gozo era un hombre de Dios dispuesto a servir. Un hombre de Dios dispuesto a servir. Pero note que servir al Señor en la iglesia no es una terapia espiritual para personas que están mal espiritualmente y quieren avanzar en su vida espiritual. No es así. Primero hay requisitos que cumplir. ¿Recuerda a Timoteo en Hechos 16? Tenía buen testimonio, estaba dispuesto a entregar sus derechos y allí entonces servía. Servir no es una terapia espiritual para mejorar mi vida espiritual, es porque ya estoy creciendo espiritualmente, es porque ya estoy viviendo una vida santificada y entregada al Señor, es que sirvo al Señor. El Señor quiere vasos limpios y preparados para servir en su obra. Por eso que a veces no siempre estamos listos para servir. Podemos tener el deseo de servir, pero primero tengo que ver cómo está mi vida espiritual, de si puedo ser un siervo útil al Señor. Timoteo nos da un ejemplo de cómo serlo. Buen testimonio, listo a dar sus derechos con tal de que la obra de Dios no tenga ningún estorbo y dispuesto a servir. Interés sincero en las personas y un servicio al Señor junto al apóstol Pablo. Ese es el primer ejemplo que podemos ver aquí en Filipenses capítulo 2, en estos versículos 19 al 24. ¿Cómo Timoteo era un hombre de Dios que comunicaba gozo a los demás? Interés sincero por los hermanos y servicio al Señor. ¿Quiere ser usted un hermano, una hermana que comunica gozo a los demás? Interésese sinceramente por los hermanos. Ore por ellos. Pregúntele cómo están. Y en segundo lugar, tenga una disposición a servir genuina al Señor aquí en su iglesia. Pero siempre recordando que debemos primero
ser vasos limpios para poder servir al Señor. En segundo lugar, tenemos el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito significa amable. Vemos aquí en el versículo 25 hasta el 30 el ejemplo de Epafrodito, de cómo ser un creyente que comunica gozo. Mas tuve por necesario, verso 25, enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro compañero y ministrador de mis necesidades. Antes de entrar al tema de este hombre de Dios también, vemos aquí una diferencia importante en cuanto a la palabra apóstol. Pablo era un apóstol de Jesucristo, un apóstol especial dentro de los llamados apóstoles del Señor Jesucristo, llamados directamente por el Señor Jesucristo. Pero en el día de hoy se habla de apóstoles. ¿Ha escuchado eso, no? Que hay hombres que se están autodenominando o iglesias se están ordenando apóstoles. Vemos aquí por la palabra de Dios que solamente hubieron 12 apóstoles llamados por el Señor Jesucristo, más un apóstol especial, el apóstol Pablo. Son los únicos llamados directamente por Jesucristo para ser apóstoles de Jesucristo. Aquí vemos que Epafrodito es un apóstol de la iglesia que lo envía, que es diferente. Apóstol en este caso, la palabra apostelo significa simplemente un enviado, un mensajero. Pero aquí queda claro que los apóstoles de Jesucristo son solamente los que el Señor llamó, y ahí se cierra, digámoslo así, el colegio apostólico. No hay más apóstoles. Ahora solamente hay enviados de las iglesias. Y Epafrodito es un ejemplo. Dice, Pablo lo va a enviar y es un mensajero de la iglesia. En el día de hoy podríamos decir que los misioneros son como los apóstoles, pero no como apóstoles de Jesucristo, sino apóstoles en el sentido de misioneros enviados por una iglesia local. Así que es una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces veamos aquí el ejemplo de Epafrodito. Por el versículo 25 vamos a decir que es un hermano que se preocupa por las necesidades de los otros. ¿Cómo podemos comunicar gozo? ¿Ser hermanos que comunicamos gozo? El ejemplo de Epafrodito, en primer lugar, nos dice que debemos ser hermanos preocupados por las necesidades de los otros. Hermanos, si una honra tiene que tener una iglesia local como esta, es que en medio de nosotros no deben haber hermanos que tengan necesidades. Porque si somos una familia en Cristo, no pueden haber hermanos que tengan necesidades básicas. De ahí la importancia también de la comunicación. Debemos ser hermanos que tenemos sinceridad entre nosotros y decir, hermano, estoy pasando por necesidad, ayúdenme a orar. O ayúdenme, estoy pasando por necesidad. Hermanos, somos una familia. No debe haber vergüenza en ese sentido. Somos un cuerpo en Cristo, somos hermanos y somos una familia en Cristo. No debiera haber hermanos pasando necesidades dentro de una iglesia local. ¿Cómo era Epafrodito? Se preocupaba de las necesidades. Mire lo que dice Pablo, dice, él se preocupa de mis necesidades. Está atento a las necesidades, ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí Pablo entra a contar una historia personal, verdadera, que le ocurrió a Epafrodito. Se enfermó gravemente, estuvo al borde de la muerte y la iglesia se enteró y se preocupó por él. Y mire lo que pasó. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hermanos amados, el ejemplo de Epafrodito en cuanto a la enfermedad es un hombre de Dios que tuvo fe en medio de la enfermedad. Y esto lo podemos aplicar, hermanos, a todo tipo de pruebas que nosotros podamos estar pasando. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que comunica gozo a los demás es aquí, según el ejemplo de Epafrodito, alguien que tiene fe en medio de las adversidades. En la epístola a Santiago vemos que la oración de fe puede sanar al enfermo. El Señor tiene poder para hacerlo.
Y aquí vemos que Epafrodito es un ejemplo de eso. En medio de su gran enfermedad que él tuvo, en medio de estar a punto de morir, tuvo fe y el Señor tuvo misericordia de él. Hermanos, si queremos ser hombres y mujeres que comunican gozo a los demás, mostremos también nuestra fe cuando estemos en medio de las pruebas. Eso va a dar gran inspiración y gozo a los demás. Cuando estemos en la enfermedad, cuando estemos en la prueba, animemos a los demás y digamos, hermano, estoy aprobado, estoy pasando por algo difícil, tuve un accidente, estoy enfermo, estoy pasando por una prueba, pero hermano, estoy confiando en Dios y te animo a que tú también lo hagas. Ese es un hombre y una mujer de Dios que comunican gozo. De hecho, Pablo lo dice. Cuando ustedes vean a Timoteo, a Epafrodito, perdón, se van a gozar. Y yo voy a estar con menos tristeza, dice el apóstol Pablo. Versículo 29 y 30. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. ¿Se fija lo que decíamos al principio? Que cuando hay hermanos y hermanas que son comunicadores de gozo, queremos verlos, les extrañamos, hay una estima por estos hermanos especial, porque nos llenan de gozo cuando los vemos, nos comunican el gozo. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En tercer lugar, vamos a decir que Epafrodito es un creyente que nos da el ejemplo de cómo comunicar el gozo, porque él estuvo dispuesto a poner su vida por la obra de Dios. Hermanos amados, esta es una cualidad muy interesante, porque así como el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, Él también, ¿recuerdan que hemos dicho? No solamente hemos sido llamados a creer en Él, sino también a padecer por Él. Y por la obra de Cristo vamos a sufrir. Vamos a tener momentos de sufrimiento y de dolor por la causa de Cristo. Persecución, burlas, ser expulsados quizás de nuestras familias por nuestra fe en Cristo. Eso es parte de los sufrimientos por la fe en Cristo. Y hermanos amados, Epafrodito fue un hombre que expuso su vida hasta la muerte por la obra de Cristo, con tal de que, versículo 30 al final, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hombres y mujeres entregados a la obra de Cristo, que están dispuestos incluso al punto de exponer su vida, de exponer su salud, de exponer una carrera, con tal de que la obra de Dios avance más en este mundo. Así que, hermanos amados, en esta mañana, ¿cómo podemos ser creyentes que comunicamos gozo a los demás? Hermanos, si el Señor vive en nosotros, hay plenitud de gozo, ¿no? Y si hay un hermano que está un poco desanimado y nosotros estamos llenos de gozo, ¿qué tenemos que hacer? Comunicar nuestro gozo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Timoteo, ¿qué fue lo primero? Interés sincero en los demás. Eso comunica gozo. En segundo lugar, servicio al Señor. Hermanos y hermanas, serviciales, sin quejas, sino que con un ánimo sincero de servir al Señor, no por obtener algo a cambio, solamente por amor de servir. Epafrodito, ¿qué vimos de Epafrodito? Preocupado por las necesidades de los demás, atento a las necesidades de otros. ¿Qué más? Fe en medio de la enfermedad. Un hermano así nos alienta. El Señor nos consuela, dice Pablo en otra sección, para que podamos también nosotros consolar a otros. Y en último lugar, alguien que está dispuesto a exponer su vida por la obra de Dios. Hermanos, si tomamos este simple ejemplo, podremos ser hermanos y hermanas llenos de gozo nosotros, pero también que le comunican gozo a los demás. Y hermanos, eso es una gran bendición. Es una gran bendición cuando nosotros quizás estamos un poco desanimados y viene alguien que nos alienta, que nos devuelve el gozo. Hemos terminado entonces esta sección, este capítulo 2, donde hemos visto que personas nos pueden robar el gozo. Pero también hemos visto que cuando enfocamos nuestra mente en Cristo y nos enfocamos en personas que sí comunican gozo, podemos tener de vuelta ese tan deseado gozo en nuestras vidas.
el ejemplo de nuestro Señor, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito, que sea el deseo nuestro, de nuestro corazón, seguir este ejemplo y que podamos ser hermanos llenos de gozo y que comunican ese gozo también a los demás. Oremos.